Hola, somos el equipo 5 y este es nuestro proyecto de la materia de experimentación química. Para este proyecto experimentamos con tres tipos diferentes de celdas, una batería de 9 voltios y vimos cómo podíamos con esto mover un carrito. El fin, poder encontrar una alternativa limpia que pueda contrarrestar los efectos de los combustibles fósiles. Estos son los resultados de nuestro proyecto. Pero antes de hablar de fórmulas y de soluciones, pasemos a entender un poco más el problema. Los combustibles fósiles representan el 80% de la energía mundial, pero sin embargo, de la otra parte, tienen un uso realmente un alto costo, que es la contaminación del aire, el agotamiento de recursos no renovables y pues el daño de la salud que le generan a los demás, la salud pública. Además, son responsables del 75% de las emisiones de dióxido de carbono, esto acelerando el cambio climático y afectando al ecosistema en general. Y esto nos lleva a una pregunta: ¿cómo reemplazamos estos combustibles en aplicaciones cotidianas, como el transporte, por ejemplo? Por ello, exploraremos las siguientes celdas energéticas. Bueno, la primera celda es la celda solar, la cual convierte la luz solar en electricidad mediante el efecto fotovoltaico. Cuando la luz del sol golpea el material semiconductor, este libera electrones, generando así una corriente. Hay ventajas de esta celda solar, por ejemplo, son energía renovable, bajo mantenimiento y una vida útil de alrededor de hasta 30 años. Sin embargo, su eficiencia ronda entre el 15 a 22% y claramente su rendimiento depende del clima, ya que en días nublados la producción cae drásticamente debido a la falta de luz solar. Al igual que los paneles, implica uso de químicos tóxicos y un aspecto ambiental a considerar. La siguiente celda es la celda de combustible, la cual sí genera electricidad mediante una reacción química entre hidrógeno y oxígeno, produciendo agua como su residuo. Es 100% limpia en operación y tiene una eficiencia teórica de alrededor del 60%, superior a los motores de combustión. Sin embargo, el hidrógeno no siempre se produce de una manera sostenible, ya que el 95% de las veces proviene de combustibles fósiles. Además, su infraestructura es limitada y altamente costosa. Y finalmente la celda galvánica. Las pilas comunes, como las alcalinas, son celdas galvánicas. Funcionan como reacciones redox espontáneas. El ánodo, por ejemplo el zinc, se oxida, liberando electrones que fluyen al cátodo, como el cobre, por ejemplo, donde ocurre la reducción. Son portátiles y de respuesta inmediata, sí, pero usan metales pesados como plomo, como mercurio, que contaminan si es que se llegan a reciclar. Además, su eficiencia sí disminuye con el tiempo debido a la polarización y la resistencia interna. El objetivo. El objetivo es comparar estas tres celdas en un escenario real, que en nuestro caso fue mover un auto de juguete. Las variables que medimos fueron el voltaje, la corriente y su capacidad para activar el motor. Pero también evaluamos factores más prácticos como fueron el costo, su facilidad de implementación y su sostenibilidad. Para la celda galvánica utilizamos una solución de sulfato de cobre en un recipiente, también una barra de magnesio como ánodo y un tubo de cobre como cátodo. Para evitar cortocircuitos, separamos ambos metales con papel. Al conectar el multímetro, medimos un voltaje de alrededor de 1.2 voltios. Algo importante a notar es la limpieza del magnesio. Inicialmente la barra estaba oxidada, bloqueando la conducción, pero tras pulirlo, la corriente fluyó y el motor giró. En el caso de la celda fotovoltaica, conectamos un panel solar directamente al motor y al multímetro. Aunque el voltaje alcanzó 6.4 voltios, la corriente fue mínima, incluso de menos de 0.1 amperios. Y esto es insuficiente para activar el motor. La razón, la intensidad lumínica era baja y el panel no estaba optimizado para cargas así. Además, la polaridad del motor no estaba marcada y tuvimos que estar a base de prueba y error para descubrir cuál era la conexión que debía con cuál. La celda de combustible. Utilizamos un kit de celdas de combustible o celda electroquímica. Primero cargamos nuestra celda mediante electrólisis y conectamos una batería de 9 voltios para separar el agua destilada del hidrógeno y el oxígeno, esta almacenada en jeringas. Invertimos el proceso y el hidrógeno y el oxígeno estarían reaccionando para generar la electricidad. Sin embargo, una sola celda produjo solo 1.4 voltios, muy por debajo de los 9 voltios requeridos para poder mover el motor que tenemos.
Tuvimos que acoplar dos celdas en serie, logrando 2.8 voltios, pero aún fue insuficiente para el motor. En cuanto a los resultados de las celdas, vamos a hablar primero que nada de la celda galvánica. Esta nos dio un resultado de 1.22 voltios y una corriente aproximada de 0.4 amperios. La observación que podemos dar acerca de esta está principalmente en el sulfato de cobre, pues este pasó de tener un color azul, que es su color característico, a un color verdoso. Esto debido a la presencia de iones de magnesio. Además, esta reacción fue exotérmica, lo que nos confirma que en efecto se realizó el redox espontáneo que se tenía previsto. Para hacer la fotovoltaica pasa algo curioso, y es que el clima no se encontraba en condiciones adecuadas, estaba nublado, por lo cual a pesar de que tuvimos un buen voltaje de 6.4 voltios, la corriente no fue adecuada, que fue 0.05 amperios. Esto, utilizando la fórmula de potencia, que es igual a voltaje por corriente, nos indica que fue una potencia demasiado baja, tan baja que no pudo cumplir con la resistencia del carro, haciendo que este no avanzara al final. Los resultados de la celda de combustible fueron algo curiosos. Lo primero es que se utilizaban dos celdas que estaban en serie y nos daban un voltaje total de 2.8. Lastimosamente, aún y con estas dos celdas, el carro logró arrancar, lo cual probablemente nos muestra que hubo fugas de hidrógeno, al igual que la electrólisis no fue eficiente. De igual forma, se tiene como hipótesis que probablemente el carro ocupaba de 3 voltios para avanzar como mínimo, cosa que no se consiguió, dándonos una lección acerca de cómo poder mejorar en cuanto a la escalabilidad y también el control de las variables. Bueno, en nuestra discusión, analizando los resultados, vemos que cada celda tiene sus desventajas y sus ventajas. La galvánica es práctica, pero a su vez también es contaminante. La solar es limpia, pero también es muy dependiente del entorno. Y la de combustible es muy eficiente en la teoría, pero en la hora de la práctica ya es más compleja. Por ejemplo, la eficiencia del 60% de la celda de combustible suena ideal, pero en nuestro experimento las pérdidas por su diseño redujeron mucho su rendimiento real. Nuestras conclusiones se resumen en 3 puntos clave. Número 1. La preparación es muy importante. Por ejemplo, la limpieza del magnesio en la celda galvánica fue determinante y sin ella el experimento habría fallado. Número 2. El contexto también importa. Por ejemplo, la celda solar necesita luz intensa, la de combustible, infraestructura especializada. Básicamente, sin condiciones ideales, su potencial se limita. Y número 3. Innovar para mejorar. Ninguna celda fue perfecta, pero con mejoras en materiales o incluso políticas de reciclaje podrían ser realmente alternativas viables. Con este proyecto aprendimos, más allá de la química, la importancia de abordar problemas energéticos con pensamiento crítico y creatividad. Como podemos ver, para esta situación problema nos basamos en investigaciones de instituciones como lo que sería la IRENA o el CIEMAT, así también como el apoyo de nuestra profesora. Muchas gracias por su atención.